Bienvenidos a TechFlow, el programa de videopodcast de Volutio. Hoy vamos a hablar de probablemente uno de los temas primeros que surgen en casi todas las mesas de nuestros clientes que están adoptando cloud de manera masiva. Vamos a hablar de FinOps, es decir, de todos los aspectos financieros de la gestión del control de gastos en cloud. Y para hablar de FinOps, hoy tenemos con nosotros a Héctor Fernández, uno de nuestros expertos senior de cloud y de FinOps en Evolutio. Bueno, bienvenido lo primero, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por estar aquí tú con nosotros. Bueno, antes de empezar un poco con esta pequeña entrevista, yo quería mirar un poco cuál es la definición canónica de FinOps, ¿vale? He entrado en la web de la Fundación de FinOps, ¿vale? Donde su director ejecutivo dice que es una disciplina de gestión de cloud para, aunando los intereses de las unidades de TI, de finanzas y de negocio, ¿no? Lograr maximizar el beneficio empresarial del gasto que tienes en cloud. Está muy bien, es una definición canónica, pero poco en base a tu experiencia, Héctor, ¿no? Por lo que tú conoces, ¿cuáles serían un poco los modelos, ¿no? Es decir, que tienen sentido? ¿Qué podemos entender realmente por FinOps? Bueno, pues al final venimos de un mundo donde los recursos que tienen un equipo IT son limitados, ¿no? Y donde todo el enfoque que prestamos sobre nuestro parque de sistemas está orientado a ofrecer el rendimiento y la resiliencia de los datos que necesitan nuestros servicios, nuestras aplicaciones. ¿Qué ocurre? Que ahora el paradigma pues cambia un poco, ¿no? Nos encontramos ante una migración de entornos a la nube, empezamos a tener un pool de recursos ilimitado, un pool de servicios ilimitados, y todas las acciones que nosotros hacemos tienen un impacto directo en el presupuesto, ¿no? Entonces, ¿cómo consiguen estos modelos, ¿no? o estas prácticas de FinOps controlar, ¿no? estos activos financieros? Lo que tenemos que definir ante una práctica de FinOps es un árbol de costes, ¿no? Ser capaces de traducir que la necesidad de los costes no es del equipo de IT, sino es de aquellas unidades de negocio que tienen unos servicios que necesitan funcionar en un entorno operativo, ¿no? Entonces, ese es el primer enfoque, es decir, necesito trasladar que la necesidad de esos recursos en la nube pertenece a un área de negocio, ¿no? Y además sobre esto tengo que inculcar sobre mi equipo de IT que todas las acciones que se realizan sobre un parque de sistemas tienen un impacto de costes, ¿no? Un impacto en los consumos de los servicios. Con lo cual mi forma de trabajar tiene que cambiar, ¿no? Tengo que empezar a definir un compliance normativo, ¿no? Como se define un compliance de seguridad en una compañía, es decir, cuáles son mis formas de trabajar, cuáles son mis costes que están autorizados, cuáles no, cómo vamos a empezar a funcionar. Hay que definir ese compliance normativo y eso es lo que viene a definir la práctica de FinOps, ¿no? Cómo vamos a implementar esa disciplina. Pues bueno, muy interesante y se ve que es algo pues, muy amplio, ¿no? Quizá más concretamente existen soluciones, alguna manera de adoptar como hoja de ruta, ¿no? De alguna forma para las organizaciones esta aproximación de FinOps que me comentabas. Al final esta hoja de ruta más que una solución es una necesidad, ¿no? Cuando te vas a la nube. De hecho, cuando hablamos con clientes y alguno de ellos te encuentras que ha tenido una mala experiencia al irse a la nube y profundizas en por qué ha tenido esa mala experiencia, siempre van al mismo origen, ¿no? Que son los costes. Es decir, me he ido a la nube y se han descontrolado los costes. Mi viaje a la nube no estaba tan controlado. Y si ahondas aún más, te das cuenta de que no han implementado ninguna práctica de FinOps. Simplemente han hecho el viaje a la nube, pero no han tenido en cuenta cómo voy a trabajar en este nuevo modelo económico, ¿no? Que al final es el que te impacta. Y en tu opinión, ¿cuál sería entonces, supongo, el primer paso? ¿No? Es decir, lo primero que deben hacer las organizaciones para empezar a implementar FinOps. El primer paso yo creo que es justo definir ese compliance, ¿no? Y definir lo que es el árbol de impactos de los costes. Es decir, tenemos que identificar cuál es mi dependencia de recursos IT, definir cuáles son mis áreas de negocio, cuáles son las aplicaciones que pertenecen a esa área de negocio y empezar a dibujar qué recursos pertenecen a estas áreas de negocio. Cuando yo soy capaz de asociar estos costes a aplicaciones o servicios, empiezo a tener información que es valiosa. Puedo sacar conclusiones como que mi venta online, ¿vale? Me cuesta X dinero o que mi aplicación de reserva de salas me cuesta 2.000 euros al mes esa infraestructura, ¿no? Y simplemente con esa información ya te permite tomar decisiones. ¿Tiene sentido seguir manteniendo esto que no me aporta valor? ¿Están asociados los costes de mi infraestructura con el rendimiento del servicio que me está dando? ¿Mi coste de la aplicación de venta online va alineada al movimiento de ventas que tengo, a la curva de ventas que tengo? Entonces, ese es el punto de partida, asociar costes a aplicaciones. A partir de ahí viene una implementación de alarmados, de etiquetados, viene el trabajo técnico, ¿no? Pero el primer paso es eso, es definir el compliance, igual que se hace en cualquier compañía con la parte de seguridad. Primero defines cómo se conectan las personas, cómo se van a securizar los datos, pues aquí es exactamente igual. ¿Cómo voy
a definir mi modelo de costes de mis sistemas IT. Suena bastante complejo, amplio, ¿no? Entiendo que está lleno de desafíos, ¿no? Más o menos, ¿cuáles son un poco los desafíos que sueles encontrarte tú a la hora de implementar estas soluciones en los clientes? A ver, el principal desafío es el cambio cultural, ¿vale? De hecho, el cambio cultural podemos verlo desde 2 puntos de vista. El primer punto de vista es cuando empiezas a hacer partícipe a las áreas de negocio, que hasta ahora lo único que hablaba un equipo de IT con área de negocio es que los sistemas estén siempre disponibles y den el rendimiento adecuado, y de momento les empiezas a hacer partícipes de decisiones porque les estás trasladando el modelo de costes a su negocio, ¿no? Y esto es un cambio cultural, el que ellos tienen que participar en esa toma de decisiones, pero para ello tienes que facilitárselo, ¿no? No puedes hablar en un lenguaje de almacenamientos, ni sondas lambda. Tienes que tener una traducción de lo que son los costes de recursos IT o de recursos cloud a un lenguaje que entienda negocio, ¿no? Y el siguiente cambio cultural viene en el propio equipo IT. Es decir, ese equipo IT que hasta ahora pues trabajaba sobre un parque limitado y que sus acciones no tenían ninguna implicación, ahora todas las acciones tienen una repercusión en los costes. ¿Esto qué significa? Primero, que a la hora cuando tengo que diseñar o arquitecturar, no solo tengo que pensar en rendimiento y resiliencia del dato, protección o redundancia, sino que tengo que pensar en cuál es la solución más óptima en costes, ¿no? Y por otro lado, incluso en un equipo de operación, es decir, las acciones que yo determino ante una incidencia o ante una actividad también tienen un impacto. Es decir, no puedo pensar en duplicar una tabla de una base de datos y que luego se me olvide borrarlo, ¿no? Porque eso al final tiene un sobrecoste. Y esto va muy de la mano a cómo se deben trabajar los modelos operativos en la nube. Es decir, todos los mensajes van orientados a no toques entornos en producción en la nube porque tienen impacto, sino que vamos a modelos de CI/CD con infraestructura codificada, ¿no? Es decir, oye, está aprobado que esta infraestructura sea este diseño y por tanto cueste tanto y esta es la forma controlada. Si hay algún problema, recurre a la codificación, no hagas cambios sobre el entorno productivo que pueden tener impacto. Dentro de este cambio cultural has hablado más o menos como de 2 líneas, ¿no? La que tiene más que ver con el área de negocio y la que tiene que ver con el área IT, ¿no? ¿Cómo podemos lograr un poco pues, abordar, ¿no?, que esas 2 líneas de cambio cultural de alguna manera se engarcen, ¿no?, y trabajen de manera colaborativa para lograr el objetivo final? Al final lo que se necesita para trabajar con las 2 líneas es hacer una buena traducción del lenguaje. Es decir, estamos acostumbrados desde un equipo de IT a hablar de elementos técnicos que cuando empiezas a trabajar en este nuevo paradigma de hablar con el área de negocio no se lo puedes traducir, no se lo puedes contar de la misma forma, ¿no? Se lo tienes que traducir a un lenguaje que el equipo de negocio entienda. Por ejemplo, tirando de los ejemplos anteriores, ¿no? Si tu aplicación de ventas online, su consumo es un 20% superior, sin embargo, las ventas solo han incrementado un 5%, tú tienes que hablarle al equipo de negocio de esta forma. Es decir, oye, necesito hacer cambios porque tu incremento de ventas no va alineado a tu incremento de coste de infraestructura. Luego, ¿en qué se traslada? Que el equipo de IT sabe que lo que tiene que hacer es ajustar un autoescalado, ¿no? O si tu aplicación de reserva de salas te cuesta 2.000 euros al mes, el planteamiento que hay que hacer es, oye, necesitas cambiar esto. Buscamos una solución SaaS pero tú no le puedes decir a un área de negocio una solución SaaS, ¿no? Le tienes que hablar, decir, oye, buscamos otra solución, buscamos otra aplicación. Pero tú tienes esa evidencia para hacer partícipe al área de negocio de que tiene que hacer ese cambio. Entonces, la clave de todo esto es la traducción de un lenguaje técnico, de un reporte de costes que te da un Clouder, que es muy técnico, a un lenguaje de negocio. Y muchas veces para eso necesitamos pues, complementar nuestros recursos de sistemas o nuestras áreas IT con perfiles específicos que tengan esta función, ¿no? Como un FinOps Manager o alguien con un rol similar. Y en este sentido, pregunta un poco incómoda, ¿no? ¿Cómo ves tú, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú el nivel de madurez tanto de los CFOs, ¿no?, como en general de las organizaciones, ¿no?, a la hora de integrar este cambio cultural, ¿no?, más vinculado al control financiero del gasto en cloud? A ver, aquí hay de todo, ¿no? O sea, hay empresas que son nativas digitales o que son grandes corporaciones y que los CFOs ya tienen una sensibilidad a la tecnología muy fina, ¿no? O que tienen un equipo precisamente que les apoya en estas traducciones. Te encuentras también CFOs pues, que todavía están con el dilema de si me voy a la nube, si cambio mi inversión en hardware, ¿no?, y mi CAPEX por un modelo en pago por uso. Lo que sí nos encontramos en lo más habitual suele ser precisamente CFOs que empiezan a tener ese interés de querer entender la tecnología, pero que les cuesta porque no es su naturaleza, ¿no? Y no entienden bien el modelo. Entonces, precisamente la práctica de FinOps lo que tiene que buscar es esa relación, ¿no? El ayudar al CFO a que pueda entender los costes, a que pueda predecirlos, a que pueda saber imputarlos a cada negocio y tener sus cuentas al final controladas, ¿no? De hecho, los servicios de FinOps muchas veces no solo se orientan a los equipos de IT, sino que se orientan a los equipos de finanzas, ¿no? Para que
para que vayan de la mano, ¿no? a la actividad de IT. Bajando un poco más al barro, ¿no? Al final, cuando hablamos con organizaciones, con clientes nuestros, ¿no? Lo que te dicen es, mira, los gastos en cloud, el problema que tienen es que son muy variables, se me descontrolan rápidamente, ¿no? De manera un poco más concreta, o sea, qué metodologías, ¿no? qué podemos hacer para intentar mantener ese control, ¿no? sobre ese gasto, ¿no? que se puede descontrolar, ¿no? A ver, más allá de todas las disciplinas y todas las definiciones que hay que hacer, luego lo que necesitas son las herramientas para controlarlas, ¿no? A veces solemos utilizar las propias herramientas de los clouders. El problema es que la naturaleza de los servicios que tenemos acaban utilizando portfolios de diversas nubes. Tú puedes tener una aplicación de venta online donde tu frontend lo tienes en una nube, tu base de datos te vas a un entorno de otra nube porque por licenciamientos te conviene y la trazabilidad con el posicionamiento geográfico lo tienes en otra nube, ¿no? ¿Qué ocurre cuando una única aplicación, una única unidad de negocio recurre de 3 orígenes de datos distintos? Pues lo que necesitas es una herramienta que sea capaz de consolidar toda esa información en un único sitio, ¿no? Y además lo que deberías de buscar es una herramienta que te permita hacer unos reportes unificados de todas las nubes, pero además implementar un sistema de alarmado. Aquí la clave es que una vez tú hayas definido cuál es tu consumo habitual para un recurso, tú tengas la herramienta para implementar una monitorización y que si existe una anomalía de costes, te salte una alerta que tú puedas investigar. En el ejemplo que poníamos, si un administrador hace una copia de un dato por una intervención o por una necesidad y se olvida de borrarla, tiene que haber una alerta que alguien le salte y oye, aquí ha ocurrido algo, aquí ha habido una anomalía de costes, no sé si es normal o no, pero hay que revisarla. Entonces, hay que tener esas herramientas, ¿no? El servicio se tiene que apoyar en herramientas que te permitan consolidar la información y que te permitan monitorizarla y sobre eso hacer reportes, por supuesto. Y más allá, entiendo, de las anomalías como tal de costes, ¿no? Entiendo que hay muchas maneras al final de desplegar una aplicación en la nube y por lo tanto puede haber modelos de costes también diferentes, ¿no? Para soportar la misma aplicación. ¿Hay una manera realmente, ¿no? Es decir, de reducir o de optimizar los costes en la nube sin poner en riesgo el rendimiento de los aplicativos que nos queremos llevar allí? A ver, hay muchas maneras, ¿no? Es decir, desde hacer un buen resizing de los recursos, es decir, ajustarlos, a jugar con la escalabilidad, pero también hay otras maneras. Simplemente pues tienes opciones de reservas de instancias o puedes jugar con instancias spot, que son que las contratas en un momento determinado porque su coste es más reducido, o incluso compromisos en volumen de consumo, ¿no? La clave está en cuándo utilizar cada una. Es decir, todas son buenas, pero hay que saber en todo el portfolio de recursos que te da los servicios cloud, cuáles son los que voy a utilizar de manera inteligente para que sean más eficientes, ¿no? O incluso, ¿por qué tengo que cambiar este producto a otra nube o a otro recurso? Pues porque me supone a lo mejor un ahorro en licenciamiento, ¿no? Técnicamente no lo justifica, pero por costes tengo un ahorro por otro tipo de licenciamiento y me interesa. Bueno, al final, esto va de números, ¿no? Evidentemente, va de presupuestos, ¿no? Va de control financiero. ¿Qué KPIs, qué métricas, ¿no? solemos al final necesitar desplegar en un cliente para realmente tener una evidencia de que esto está funcionando? A ver, al final los KPIs es algo muy particular a cada negocio en concreto, a cada compañía, ¿no? Aquí lo que tienes que tener al final es una metodología donde tu primer paso sea precisamente definir ese assessment de esos árboles de costes y donde definas esos KPIs que te aporten valor y luego implementarlos, ¿no? Pero no existen unos KPIs comunes para todos porque probablemente no tengan validez. Tienen que ser KPIs específicos para tus sistemas y para tu negocio. Pues muchísimas gracias, Héctor, por tus reflexiones. Nada, muy, muy interesante y muy valiosa tu aportación. Y nada, nos vemos en el próximo episodio de TechFlow.